Bueno, estamos en casa de Simón Andreu, uno de los actores que ya es historia del cine español. Muchísimas gracias, Simón, por recibirnos en tu casa de La Moraleja. Y sabes que siempre es un placer. De La Moraleja de los pobres, dice un amigo mío. Esto es el Soto, de La Moraleja. Estupendamente. Oye, que no paras de trabajar, ¿no? Nos comentabas que estabas rodando hace poquito, ¿no? Sí, estaba en una cosa con los japoneses que sobre los jesuitas colonizando Japón, cristianizando Japón. Oye, una carrera intensísima que yo creo que ya has cumplido las bodas de oro, ¿no? Con ella. Yo creo que sí, porque empecé en el... oro y lustro. Debe hacer desde el año 61 que empecé. Exacto. Pues fíjate. Ya es toda Casi 60 años. Toda una vida. ¿Y quién te lo iba a decir, verdad? Que empezaste en esto un poco por casualidad. Pues sí, por casualidad. También es verdad que yo desde pequeñito hacía teatro, sí. Exactamente, hacía teatro en el colegio, en la parroquia, con los amigos en casa montábamos un escenario con papel de estraza, o sea que en el fondo he sido actor desde que era así de pequeñito. Sí, pero bueno, realmente... Pero profesional no, efectivamente, jamás pensé que sería... que ibas a poder vivir de esto y que sobre todo que has sido un afortunado porque realmente en todos estos años no has parado de trabajar y en estas carreras es realmente difícil poder tener una continuidad durante tantos años y seguir ahí, porque hay gente que consigue un estrellato quizás muy muy grande en un determinado momento, pero después desaparece, ¿no? El cine le encanta descubrir rostros, pero al final, ¿verdad?, pues suele abandonar a sus estrellas. Bueno, como estrella siempre se desaparece un poco, porque tú tienes un momento, o sea, los actores tienen momentos estelares y después la estrella se convierte en profesionalidad. Entonces dejas de ser una estrella y dejas de ser un galán y pasas a ser un actor maduro. Y después pasas a ser un viejecito que ahora mismo acabo de hacer al Papa Gregorio XIII, que murió con 84 años y justo las escenas que yo rodaba eran unos días antes de morirse. O sea que en el fondo con una barba puesta ahí, con decrépito y tembloroso y tal. Pero entonces, pues es una satisfacción también poder evolucionar. Claro, crecer en el cine, sí, ¿no? Nunca mejor dicho, sí. Y pasar por todas las etapas y todas las edades. Tenemos que decir que en esa primera parte de tu carrera fue muy importante mi querido Luis Sanz, nuestro querido Luis Sanz, que tuvo que ver mucho en ese primer arranque y la verdad es que sabes que yo le quiero tanto que Luis Sanz, no podemos dejar de hablar de él. Yo diría que fue el segundo, porque el primero fue un ayudante de dirección que de verdad, un ayudante del ayudante de dirección, que no me acuerdo, no sé ni quién era, porque jamás volví a coincidir con él, que al verme me dijo, hombre, encajas físicamente en este papel, puedes quedarte para hacer una prueba. Me quedé para hacer una prueba. Y cuando me estaban haciendo la prueba, que se había quedado a la script para darme la réplica y una serie de cosas, de repente había un señor ahí detrás mirando la prueba, muy interesado, y cuando terminé la prueba viene y me dice, oiga, ¿tiene usted representante? Y yo dije, no, pero si yo venía de visita y me han dicho que sí, que encajaba en un papel, que si quería hacer una prueba. Dice, yo soy representante de Paquita Rico y de Jorge Mistral y me gustaría representarle a usted. Digo, pues mira, pues dice, ¿tiene usted fotos? Digo, fotos, tenía una de carnet. Digo, pues esta de carnet. Dice, no, mañana voy a mandarle un fotógrafo y tal. Y Luis Sanz fue, en realidad, mi descubridor. Sí. Y además que enseguida ya te dio la posibilidad de trabajar. Vamos, ¿no? esto era un miércoles. Te recomendó inmediatamente. Esto era un miércoles. El jueves me mandó a un fotógrafo a hacer fotos. El viernes, con las fotos y con la prueba que habíamos hecho, me citó en una cafetería de la calle Goya con un productor y un director que era Agustín Navarro para empezar a rodar el lunes en Barcelona una película de Alfonso Paso, un guión de Alfonso Paso, Cuidado con las personas formales, con Antonio Vilar, María Martín. Pero eso se llama... Soto, María Luisa Merlo y Pepe Rubio. Eso se llama Llegar y besar el santo. Llegar y besar el santo. Papel protagónico en una película. Empezamos el lunes, cuando Agustín Navarro, que era muy tartamudo, dice, chaval, vas a hacer mi película. Y yo me quedé, bueno, empezamos el lunes. Y yo me quedé como empecé. Yo miré a Luis y... Pero dice, sí, toma el guión, vete a casa...
Y tú con apenas 20 años, Pues sí. ¿Qué pensabas de lo que te estaba Pues nada, pasando? pensé que las cosas debían ser así en este mundo, yo no lo sé. Después, desgraciadamente me he dado cuenta de que las cosas no son así. Porque yo veo chavales de mi pueblo que vienen aquí a Mayor. Mira, por cierto, la semana que viene, el día 6, tengo un rodaje con un chaval de mi pueblo que está en una escuela de cine, que están haciendo un corto y me ha pedido hacer el cura. Yo le he dicho, mientras sea una sesión y gratis, lo hago. Si es más de una sesión y no es gratis, que se busque un actor profesional. Porque yo soy un amateur. Oye, la verdad es que en esos momentos Luis Sanz, que era una persona importantísima, que apostara por ti, también te daría una seguridad, ¿no? Porque... Yo era inconsciente, no lo sabía. Yo me fui a Barcelona, volví, estábamos hablando de hacer una película con Rocío Dúrcal, porque él había hecho ya una película con Rocío Dúrcal, tenía que hacer la primera, no había empezado todavía Rocío, estaba preparándola para hacer su primera película. Lo que pasa que después, no sé por qué, no lo hice. En cambio me contrató un papel bastante bonito en aquella época, para mí, fíjate, con todos los actores de España, que era Siempre es domingo. Sí. Que Katia Abel cantaba aquella canción famosa de sí, 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 sí. Pues, y después, ¿qué más hice? Después hice teatro en el Eslava, y todo eso gracias a Luis, el que me movía. Y ya después hiciste con Rocío Dúrcal, Rocío de la Mancha. Pero yo ya no estaba con Luis en esta época. Porque Su segunda película. Sí, Luis había empezado con otro galán joven y había una cierta competencia y ya prescindió un poco de mí, pero después volví a trabajar con él como productor y yo como actor. Pero no hubo distanciamiento personal, porque tampoco. Lo que pasa que yo, entre que empecé a hacer teatro, me dediqué menos al cine. Después el cine que hice fue en Francia, y Luis se quedó un poco con el otro actor. Empezó a trabajar con otro actor. En Rocío de la Mancha trabajas con Luis Lucia, uno de los directores que tenían fama de ser muy duro, muy exigente. Sí, sí. Y que la gente, sobre todo la gente joven, pues le tenía bastante respeto y creo que era bastante... Bueno, desde luego Marisol dice que era un señor bastante insoportable, ¿no? Sí. No sé cuál fue tu experiencia, porque tenías muchas sesiones. A mí me pegó una torta en la cara, sí. Porque era un hombre muy violento. Sí. O sea, Lucia era de los que decían, estos cojones, y se iba, dice, vamos a un bar a montar pelea, y se iba a un bar a pelearse. Se iba a un bar a pelearse con la gente. Como Rocío, como, sí, seguramente, pues, o como yo que sé. Rocío tenía que darme una bofetada. Sí. Porque venga tonto, tal, y me tenía que dar una bofetada. Y me dio como 4 o 5, porque no quería pelear. Yo decía, dame bien, porque no, tú dame, que yo además, nosotros lo marcas un gesto así, te mueves la cara entera, ¿no? Pero la pobre me daba así, y yo le decía, pero si este chico es muy fuerte, tal, no hacen... Y me pegó, y digo, sí, don Luis, muy bien, que sí, que lo va a hacer, venga, bonita, algo, que si no, este tío me mata. Es muy bestia. Oye, ¿y cómo era la Rocío Dúrcal con 16 años que descubriste tú? Pues era una niña encantadora, era una chica, pues como ha sido toda la vida, una chica encantadora. Pues era alguien que con todo su arte, porque era un artista, fíjate, además self-made, ella sí que se hizo sola. Luis después la cultivó, pero claro, tú cultivas una semilla, tiene que haber algo, tú no cultivas el aire no se cultiva, tú cultivas algo sólido, y de ahí sale, y de ahí brota, pero con todo lo artista que era, estaba tan al alcance de todo el mundo, porque yo era su galancito en aquella película, pero era su amigo, era su compañero, todos éramos. Era una chica familiar. Lo había mamado, además era muy familiar, además con su familia auténtica también. Su padre iba al rodaje, venía, y su familia, y sus hermanos, y estaba siempre metida en un mundo
Luis era el más familiar de todos, porque Luis le hacía de padre, de tutor, de administrador, le hacía de todo, de maestro. Pero tú la veías feliz, ¿no? Feliz. O sea, así como la pobre Marisol, digo la pobre Marisol porque, según cuenta, lo pasó muy mal con esta familia. O sea que, en cambio, Rocío con Luis era feliz. Porque yo creo que es lo que tú dices, lo que él fue como su padre, su segundo padre. Es que Luis no la separó nunca de su mundo natural. O sea, así como a Pepa Flores la transportaron y la convirtieron en Marisol, a Rocío, a Marieta, era Rocío de día, pero de noche no. O sea, Luis nunca la separó de su mundo, nunca hizo nada para que sus padres no tuvieran influencia en ella. Al contrario, su familia estaba alrededor suyo. Y Luis lo que sí le ayudaba es a formarse, a ponerla a una buena profesora de canto, a vestir, a modales. Porque claro, en Cuatro Caminos hay gente muy bien educada, pero ella tenía que hacer de marquesa, o tenía que hacer... Y claro, esto no venía de, no sé, como a mí mismo. Yo soy de pueblo, joder, un pueblo de payeses. Yo he tenido que aprenderlo. Yo no he tenido a un Luis Sanz para estas cosas. Por ejemplo, a mí Luis no me enseñó nunca estas cosas. He tenido que aprender yo solito. Pero Rocío sí tuvo suerte con Luis. Oye, ¿y cómo era ese mundo del cine de los primeros 60 que tú te encontraste? Que realmente en Madrid, yo creo que era un centro neurálgico todavía en aquellos momentos de muchos rodajes importantes y de grandes estrellas que pasaban por aquí y a las que tú tuviste la oportunidad además de conocer. Sí, por supuesto, sí. Pero era un cine muy difícil, porque el cine era una industria pesada. Cuando digo que era una industria pesada me refiero a que físicamente todo pesaba mucho. Una reflex pesaba muy poquito, pero se hacían las películas más baratas, porque el que quería hacer una película seria tenía que venir con la Mitchell. Y la Mitchell pesaba 150 kilos, era un camerón así de grande. Para iluminar una sala como esta, hoy se hace con una flu, la enchufas a la red y ya basta. Antes tenía que venir un grupo electrógeno y el 1000 kilos para iluminar la cara, que necesitaba por lo menos 3, era un foco que era así de grande, y necesitabas 3 para iluminar una cara. Claro. Entonces, claro, esto era una industria muy difícil de mover. Y la hacían gente que tenía efectivamente dinero, se requería muchísimo dinero y muchísima organización. Entonces, claro, era para privilegiados. Y a un actor le contrataban si no se equivocaba. A la segunda que te decías mal, que en cuanto decías 2 veces el texto mal, contrataban a otro. Usted váyase, o sea, fíjate que la gente, usted váyase al teatro. Porque en el teatro la gente no se equivocaba porque ensayábamos un mes o un mes y medio. Claro. En el cine no ensayabas. En el cine era toma única. O sea, yo he hecho una película con Klimovsky, La Casa de las Chivas, que se hizo toda la película toma única. Porque una toma. Era muy caro. Sí, porque era muy caro. Sí. No decía ni acción. Decía motor y ya tienes que empezar a hablar, porque en acción se perdía 1,5 segundos y cada segundo son 24 imágenes, o sea que fíjate, se perdía un trozo así de película. Y tú ya en aquella época, ¿cómo te sentías más cómodo? ¿En el teatro? ¿En el cine? ¿Qué es lo que tenías claro lo que querías hacer? Hombre, a mí me gustaba más hacer cine. Sí, porque es como, yo siempre comparo el teatro y el cine como una paella y una barbacoa. Una paella te da mucho trabajo, es muy jodido y hay que madrugar y hay que currárselo y pasas frío y ruedas de noche. Y en el teatro, en cambio, estás calentito, vas allí a 1 hora, terminas a otra hora, la función la llevas ensayada y tal. Pero en el teatro tú no te ves, o sea que el cine es como la paella, te sientas con los espectadores a ver el día del estreno. O sea, tú terminas una paella, la pones en medio y dices, a comer. Y en cambio la barbacoa, que es el teatro, estás sirviendo a todo el mundo mientras tú cocinas el filete. O sea, que no puede ser. Tú no puedes hacer una barbacoa y estar cómodo.
y el teatro es incómodo. Pero en cambio el teatro te da la satisfacción de la público, ¿no? Sí, pero es una satisfacción muy, no lo sé, o sea, que la satisfacción del el público también es el director, ¿eh? El público es el otro, es el actor que te escucha. Ese también es público. Cuando tú dices a alguien, ¿qué haces aquí? Y te responde, ¿y a ti qué te importa? Pues esto tiene igual de mérito en el teatro que en el cine. O sea que tú estás viendo la cara del otro, la cara de sorpresa que tú dices, oye, ¿de dónde sacó este actor esta cara de sorpresa? Si no lo habíamos ensayado. Porque en el cine, por desgracia, no tenemos tiempo ni de ensayar. Claro. Oye, cuéntame, los compañeros con los que te encuentras, ¿había rivalidades entre vosotros ya entonces como jóvenes aspirantes a ser estrellas de nuestro cine? A mí no me ha pasado nunca, no. Yo he trabajado con los galanes de la época, con Julián Mateos, por ejemplo, que he trabajado con, yo qué sé, con todos, no sé, con Larrañaga, con Osinaga, y nunca he habido, no hay eso. Eso a lo mejor en la discoteca o el día del estreno, para ver quién sale en la foto, a lo mejor sí, pero en el rodaje esto no existe, ¿eh? Lo que sí había rivalidad, y yo me di cuenta y dejé de participar en ello, ya no jugué nunca más, una vez que nos dieron un premio al mejor equipo artístico, por Siempre es Domingo, precisamente, en la que estaban todos los galanes y todas las primeras actrices de la época, ¿no? María Mahor, María Silva, todo el mundo, todos, estaban ahí todo el mundo. Nos dieron un premio colectivo al mejor equipo artístico. Y pues nos dijeron, venga, salir para hacer la foto de grupo. La foto del grupo, cuando me di cuenta que a codazos me habían sacado al córner, vamos, al banderín del córner. Y digo, pero ¿a mí me ha tocado estar aquí o me han empujado hasta aquí? Y dije, pero es que me han empujado. Y pensé, nunca más me voy a poner una fotografía hasta que me llamen y digan, póngase usted como hacen en la Moncloa, que te dicen tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, que te ponen el nombre delante. Sí, con una marquita que diga Simón, esta es la mía, pues yo me pongo ahí. Si no, no me siento. Pero de verdad la profesión estaba entonces, esto que se ha querido vender siempre, de que estaba mucho más cohesionada y que había realmente pues mucho más compañerismo y que la gente se apoyaba y que se hablaba de los trabajos y se recomendaba a compañeros y todo esto, ¿existía o es un poco ciencia ficción? Yo tampoco, recomendar a compañeros, sí, yo he recomendado a compañeros, porque antiguamente los castings se hacían desde el despacho de producción. O sea, en producción, por ejemplo, Eloy de la Iglesia, con el que yo he trabajado mucho. Eloy me llamaba y me decía, oye, que voy a hacer una película contigo. Porque he hablado con Óscar Guarido, que era el productor, y hemos decidido que vamos a hacer esta película y vas a venir tú para la película. Y entonces te daban el guión y tú llegabas a tu casa. No había ningún casting hecho. Entonces, hombre, mira, para este papel le vendría muy bien fulano. Y tú te ibas allí y te decía Eloy, hombre, pues yo había pensado en Mengano. Y el productor decía, pues yo en Perentano, que esto que dices tú cuesta mucho dinero y tal. Yo decía, pues es que yo te digo, cuesta igual o cuesta menos, y además tengo experiencia y sé que este tío para esto va muy bien. Yeah. Y al final, a veces cogían el tuyo o a veces cogían al otro, pero el actor protagonista tenía voz, ¿no? Tenía voz, sí. Tenía voz y voto, porque algunas veces decías, oye, con esta actriz, por favor, no me pongas, joder, que es muy desagradable, coño, que es demasiado guapa. Oye, no, eso no, jamás en la vida he vetado a nadie. Ahora que hablas de Eloy, ¿qué le dabas tú a Eloy de la Iglesia para que haya sido uno de los actores talismanes, sin duda, de su carrera, ¿no? Y que te haya dado, desde luego, unos regalos a nivel interpretativo que supongo que yo creo que valorarás en su justa medida, porque realmente, quizás gracias a él, ha sido, digamos, que tu entrada en la historia del cine español, ¿no? Con palabras, o sea, con letras mayúsculas, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé si en aquellos momentos, cuando tú estabas viviendo esa etapa de trabajo tan intenso con él, tú eras consciente de todo lo que estabas haciendo y de lo que estaba pasando en ese sentido. Hombre, yo, aparte, antes del cine de Eloy, yo soy consciente de haber hecho 3 películas muy buenas, antes de haber trabajado con Eloy, que son
la de Paco Regueiro, El buen amor, que fue al Festival de Cannes, que es una película sencillísima. Esta sí que fue la primera película que yo he rodado con flux, con iluminación de esta, con 2 bombillitas. Sí. Baena fue el director de fotografía. Y esta película era una película de verdad para tener en cuenta. Esta película tiene que estar en la historia del cine español. Y después la de Jordi Grau, que era una historia de amor. Y después el thriller que hice en Francia con Michel Morgan, que era una gran estrella del cine francés y que para mí fue la primera vez que rodé, además en francés, no había rodado nunca más que en castellano, claro. Y la que me abrió un poquito las puertas del cine un poco, digamos, internacional. Y cuando te encuentras con una actriz de ese calibre, pues sí, yo supongo que estarías, vamos, diciendo, bueno, a ver cómo afronto yo estas situaciones. Tenías que ser un valiente. Un día ya harta porque yo era una esponja, iba allí a captar todo. Le preguntaba al de la cámara, oye, ¿y este objetivo que has puesto qué es? Decía, esto es un 35, un 35, y entonces yo mira un 35, decía, un 35 es cuando salimos así tal, vale, y esto no, esto es un 50, decía, coño, el 50 entonces, y yo estaba allí y preguntándole al foquista, al de cámara, al de la iluminación, al actor mayor, a la actriz, o sea, preguntando a todo el mundo. Y Michel Morgan un día me dice, mira, vamos a ver, dice, Simón, dice, mira, lo importante del cine es estar lo suficientemente cerca de la cámara para estar allí cuando digan tu nombre, ¡pum!, ya estoy ahí. Y lo suficientemente lejos para no molestar cuando ruedan sin ti, joder, o sea. Concéntrate en lo que estaba bien, que efectivamente hay que estar atento, porque el tiempo, en esta profesión, el tiempo es oro. ¿Pero fue fácil trabajar con ella? Mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Te enseñó? Muy fácil, sí. Además, tuve la suerte de conocerla muy bien, porque a mí me llamaron un mes y medio antes para ir a París a ensayar, primero a hacer dicción con una profesora de dicción Madame Dieudonné, Hélène Dieudonné, una señora que tenía 80 años, que lleva 75. Era socia de la Comedia Francesa, esta mujer, profesora del conservatorio. Y fui a hacer clases de dicción con ella y después a ensayar las escenas más conflictivas que teníamos los 3 personajes, Dani Sadal, Michel Morgan y yo. Íbamos a casa del director, teníamos una maqueta del decorado, nos explicaba cómo es el decorado, esta escena, y ensayamos como en el teatro. Oye, todo un lujo, porque un lujo. Una profesora de dicción para una película hoy en día es prácticamente impensable. Efectivamente. Decir, y doble de luces. Imagínate, ¿no? Hombre, lo tenía ella, y a mí yo decía, el doble de luces. Pues no sé. Bueno, en la última película japonesa también tenía un doble de luces, o sea que en Japón debe ser todavía normal. Hablabas también de Paco Regueiro, que no podemos olvidarlo porque yo creo que ha sido un director, siempre calificado como difícil y surrealista, ¿no? A la hora de concebir sus proyectos y también a la hora de trabajar con él. No sé cuál fue tu experiencia, porque... Muy fácil, ¿sí? Como mantequilla, sí, de verdad. Porque también estuvimos ensayando durante un mes. Ya. Era una historia de 2 personajes, o sea, había más personajes. Enriqueta Carballeira hacía un personaje precioso, un encuentro que tiene este personaje, un encuentro furtivo casi. Se la lleva al cine y tal, y con la intención de meter la mano, pero no llega ni a eso, porque la ve más muerta de hambre que de ganas del otro, y el tío se levanta y se va otra vez con su novia. Pero habíamos ensayado durante un mes también en casa de Paco con la chica, que era francesa, por cierto, está doblada, ella era francesa, no me acuerdo cómo se llamaba, Marta del Val, aquí, pero en realidad se llama otra cosa, Monique de Longeville. Y lo digo porque después la volví a ver en Francia, porque se casó con un ayudante de dirección con el que yo trabajé en Niza, y volvimos a coincidir, pero ella ya no trabajaba de actriz. Pero ensayamos, pero como en el teatro, o sea, cuando fuimos al rodaje sabíamos perfectamente cada movimiento, dónde iba a estar la cámara, cuándo iba a ser un primer plano, cuándo no. Hombre, siempre cambian cosas, porque te cambia la luz o te cambia esto, pensabas hacerlo aquí y porque hay mucha gente, tienes que ir allá y cambia la planificación, pero para los actores no cambiaba nada. Oye, siempre me ha llamado mucho la atención que
por lo menos a mí, que siempre me niegas pues esa fotogenia extraordinaria que tenías y ese físico tan abrumador en la cámara, ¿no? Yo es que no, yo es que no, en eso no puedo entrar, porque yo me veo desde fuera y yo no me gusto. O sea, tú ves tus películas yo no me gusto. Ni en aquella época dorada, maravillosa. Físicamente, dices. Sí, ¿no te gusta la imagen? Yo no sería el tipo de hombre si yo fuera señora, no sería el tipo de hombre que... No lo sé, no sé. No, yo me considero un señor normal. Yo creo que... Yo creo que parte la importancia en la cámara, ¿no? Porque al final, el ser normal o no en la vida, en el cine... importa. Sí, pero yo no era un guapo. O sea, guapo era Máximo Valverde. Yo he hecho una película con Máximo Valverde y las chicas iban a pedirle autógrafos a él porque él era el guapo y yo me escapé por la puerta de atrás porque el guapo era Máximo Valverde. Y en todas las películas que yo hacía, el guapo siempre era el otro. Yo hice una película con Julián Mateos y el cuidado, el guapete, el no sé qué, era Julián Mateos. Muy bien repeinadito y con su... Julián era además... Y en otra película el guapo era el otro, o sea, el guapo siempre era otro. Ramiro Oliveros, por ejemplo, en una película que hicimos con el más guapo era Ramiro Oliveros, hay que decirlo. Bueno, son opiniones porque en estas cosas de la imagen, ¿verdad? También sí, es todo muy relativo y muy subjetivo. El caso es que, retomando el tema de Eloy, de la Iglesia, lo que sí fuiste, eso es innegable, su talismán te dio, bueno, caramelos a nivel interpretativo increíbles, y decíamos, es que yo creo que él estaba un poco abducido por ti, ¿no? Porque yo creo que hacía un poco girar... No. La primera película yo fui impuesto. Sí. Porque él quería hacerla con Juan Diego, porque eran comunistas. Eloy era comunista y Juan Diego también, estaban en el partido clandestinamente, tenían una relación muy, muy íntima a través del partido y Eloy quería trabajar con sus compañeros del partido, o sea, tenía mucha... Y después ya lo hizo, después cuando pudo, lo hizo. Pero yo, la primera película que hice con Eloy, el productor era, me parece, Bermúdez de Castro. Sí. Una película con Escrivá y con un chico inglés que era guapísimo, este sí que era guapo. Escrivá y yo, Escrivá, que era el profesor, raptaba a un chico y una chica para jugar con ellos. O sea, para hacer lo que quisieran con ellos. Los raptaban, o sea, yo era el amigo del catedrático, el alumno aventajado, amigo y cómplice. Pero el guapo era el chiquito inglés que John Mulder Brown, que era guapísimo. Y en esta película yo iba impuesto, porque él quería para esta película a Juan Diego. Yo creo que le caí bien, o sea, yo debí caerle bien, si le hubiera caído mal, no me hubiera vuelto a llamar. Pero después, no sé qué más película hicimos, La mujer del ministro, tal, no sé cuál. Y después hicimos 3 o 4 películas que fueron éxito, y claro, el éxito llama a repetición, ¿no? O sea que... Y por eso repetí, porque íbamos de éxito en éxito. ¿Pero te sentías cómodo trabajando con él? Porque mucho. Eloy también era... Mucho. Tenía un marcaje... No, pero conmigo se entendía muy bien. Sí, ¿no? Yo es que me entendía muy bien con todos los directores. Yo es que... Hombre, con tantos que has trabajado, con algunos no sería tan fácil, porque yo cuando algunos me decís, no, es que no he tenido en 50 años de profesión ningún mal momento con un director, un mal momento con un director que no voy a nombrar, que hizo una película sobre la Legión, que a mí no me interesó para nada, sí. Pues no trabajé. Y con algunos que me han llamado y no me han interesado, pues no he trabajado. He puesto una excusa de que tenía otro contrato, he puesto una excusa de que me iba de viaje, y he dicho que no de una forma diplomática. A veces no tan diplomática, porque si están enfrentados y te han dicho, oye, tú, ¿quién te crees que eres? Y he dicho, bueno, ¿quién te crees que eres tú? Tú no puedes mandarme a mí en lo que yo voy a hacer, ¿no? Que me ha llevado algún disgusto, esto me ha ocasionado algún trastorno, pero no me ha importado, o sea, me daba igual. Pero con los directores con los que he trabajado, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tengo una virtud, y mi virtud es que cuando leo a un personaje, le entiendo. O sea, yo leo una novela
y veo quién es quién. Yo no sé, a lo mejor gracias a que yo soy de pueblo, y en el pueblo estaba el café de los payeses, el café de los señores, el de los señoritos, la acera de la gente de este modo, la acera de la gente más religiosa, los que no lo eran tanto, y había discusiones entre ellos, y de pequeño te has acostumbrado a ver cómo habla uno, a ver cómo habla otro, de qué habla uno, qué interesa al otro. Entonces yo me acuerdo cuando los países de mi pueblo iban, se quitaban la boina para entrar al director del banco, don Pedro, iban a llevarle el dinero de la añada, de la cosecha, claro. Y dice, y se quitaban la gorra y le saludaban como don Pedro, como casi un momento, joder, dices, oye, que esto como lo he mamado, lo he visto, pues normalmente no me lo tenían que explicar. Claro, a la hora de reproducirlo después es mucho más fácil, ¿no? Cuando Exactamente. ¿no? Por eso que yo con los directores no he tenido nunca ningún problema, porque si he tenido alguna duda en algún personaje, lo he preguntado. No sé. Yo he hecho como decía una vez Gonzalo, un amigo de él, decía, Simón, en una entrevista, ¿tú qué has hecho de esto? Digo, oye, Gonzalo, de todo no he hecho, ¿eh? En esta profesión de todo no he hecho. Pero sí que he tenido diversidad de trabajos. Pero ¿podemos decir que utilizas un método para trabajar? No. No. Estudiarme bien el personaje nada más. Y si tengo alguna duda, preguntar al director, ¿este quién es? ¿Tú cómo le ves? Porque yo le veo de esta otra manera. Por ejemplo, yo he introducido un personaje en una película de Eloy, en Los placeres ocultos. A mí me parecía, yo tengo infinidad de amigos gays y sé la gran relación que tienen normalmente los gays con sus madres. Porque con sus padres muchos sé que se han llevado mal. Porque el padre a lo mejor no entendía el hecho de tener un hijo gay. Y yo, a través de mis amigos gays, yo sabía, sobre todo de uno especial, que tiene una gran relación con su madre. Y decía, Eloy, joder, este hombre no sale para nada a su madre. Y Eloy se quedó pensando y dice, pues sí, vamos a... Y escribieron el papel de la madre, que es importantísimo el papel de la madre. Si tú ves la película Los placeres ocultos, verás que este personaje, si no hubiera sido por mí, no existiría, y la película para mí se hubiera quedado coja. Bueno, porque a mí me gusta estudiarme los papeles, el personaje. Ahora que has sacado esa película y ese maravilloso personaje que tú dignificas de una manera increíble, ¿no? Yo creo que el mundo homosexual, el mundo gay, en ese sentido te debe mucho en cuanto a que le das una categoría a ese personaje en un momento complicado todavía para esa aceptación a nivel social. Sí. Yo creo que ese perfil que tú le diste, esa categoría, ¿no?, a un personaje que... En esta época... Que lo elevas, ¿no? Los gays estaban en el armario. Claro, pero quiero decir... Todos. Pero es que tú... Porque el que no estaba en el armario era porque o bien era artista, o bien había traspasado, o bien normalmente eran travestís o eran gente del espectáculo que tenía que además maquillarse y ponerse así y salir así con trajes de Faralaes casi, si me apuras, o sea que... Claro, es que ese perfil que tú das de gay señor, de categoría, sí, y con un peso importante... Pero es a los que yo conocía. Estos eran a los que yo conocía. Después estaban las locas. Y estos también en un momento dado soltaron una pluma. Mi personaje de vez en cuando también soltó la pluma. Pero es que... Con mucha dignidad, ¿no? Entonces es que yo creo que... Es que los gays tienen la misma dignidad. Sí, pero tú lo muestras en un momento difícil y yo creo que eso es importante. Sí, pero también era el planteamiento de la película. O sea, yo procuré a Eloy convencerle de que no tenía que tener ninguna pluma. O sea, tenía que tener retazos, por ejemplo... O sea, no tiene ninguna pluma. Ahora en la intimidad, cuando está en una escena, hay una escena en un sofá, que es un sofá casi como este, que se rodó en mi casa precisamente, porque yo les presté mi casa para rodar esta escena, cuando vivía en Madrid. Y le miro directamente al paquete, vamos, o sea que no dices, oye, pluma no suelta, pero yo sé dónde hay que mirar, porque lo he visto con mis amigos, joder, que está más claro que el agua. Además, si tú estás haciendo papel de gay, ¿qué le puede interesar a un señor de otro señor? Pues
¿Los ojos, Marimorena, o las tetas? Me decía una actriz de unas tetas de grandes, decía, te agradezco una cosa, que me miras a los ojos y nunca me miras al pecho. Y yo pensaba, es que cada vez que miras a una tía que tiene el pecho así, la miras al pecho, pierdes la ocasión, porque te dejas de interesarle. Es verdad. Hablamos de esa película y también del sacerdote, que después hablaremos más, pero una película también durísima que tú afrontas con... Transmites un sufrimiento y un dolor en ese personaje que son abrumadores, ¿no? Yo no sé si cuando tú revisitas la película realmente te das cuenta de ese trabajo que yo no sé si te costó muchísimo meterte en todo ese sufrimiento tan terrorífico. A mí nunca, ningún papel. A mí lo único que me cuesta es aprenderme la letra, que por eso me pongo un mes antes, para llegar allí con la letra sabida. O sea que dicen que con la letra sabida no hay actor malo. No siempre es verdad, pero la inversa es imposible. Pero una vez sabida la letra, lo que me interesa es el personaje y conocerle bien. Y al sacerdote yo le conocía bien. Claro. Vamos, o sea, porque tal vez por eso, que soy de un pueblo pequeño y he sido monaguillo y conocía al cura y conocía a los 5 curas que había en mi pueblo. Era un pueblo pequeño, pero teníamos 5 curas, porque solo había una iglesia. Entonces, eran cinco distintos personajes, eran 5. Como en esta parroquia del sacerdote. Había uno de cada color. El que te manoseaba la cara y te caía por aquí, que decías, sí, yo con don Jaime no quiero ir a confesar. Y te decían los amigos, no vayas con don Jaime, que te dice, a ver, ¿qué pecados has cometido? Y te cae la bala por aquí, joder. Y era una cosa. Y después el otro, que venía a las 7 de la mañana y después desaparecía, porque no volvía a aparecer por la parroquia en toda su vida. Este era un caso especial porque tenías espejos. Sí, porque en aquella época los curas llevaban coronilla y este iba todo el día con sombrero y de vez en cuando se ponía el traje. No sabemos por dónde iba, pero nos lo imaginamos. Y yo les conocía, o sea, cuando conoces el material con el que vas a hacer el tejido, pues cuando conoces las cuerdas, pues es fácil hacer la alfombra, ¿no? Oye, en esta época dorada de la que hablábamos antes, en las que las estrellas americanas pues estaban en Madrid, tú conociste a Ava Gardner, por cierto, y te causó una profunda impresión. Cuéntanos por qué, porque además la conociste, vamos, de cerca, ¿no? Es que coincidieras muy cerca, en un evento. No, muy de cerca, porque vino George Cukor y estuvo, era muy amigo de Luis Escobar, con el que yo estaba haciendo teatro. Y le preguntó a Luis Escobar que qué actores jóvenes en España podían hacer el personaje que él tenía pensado para hacer una película con Ava Gardner, que estaba en España haciendo los 55 días de Pekín. Y entonces Luis Escobar le habló de mí. Dice, hombre, conozco a un chico, dice que es Simón Andreu, que está haciendo conmigo ahora The Man for All Seasons, el hombre para la eternidad, y que podría interesarte. Entonces Cukor me vio, me dijo que me pusiera a rematar mi inglés. ¿Pero llegaste a hacer pruebas con él? No hice pruebas con él, hice pruebas con Ava Gardner. Él se iba al día siguiente. Yo me quedé con el productor. El productor era el encargado de presentarme a Ava Gardner y al fotógrafo George Huney, que tenía que hacernos la colección de fotos para ver si la vendían al productor que tenía que hacer la película en Hollywood. Entonces Gene Allen, que era el productor, me llamaba, oye, mañana me gustaría que me llevaras, porque la película transcurría en Chicote, pero no queríamos ir a Chicote, quería conocer otro sitio. Digo, bueno, pues otro bar como Chicote era el Abra, que estaba enfrente. Dice, bueno, pues mañana, por favor, llévame al Abra y tal. Y fuimos a ver al Abra para ver el ambiente de las chicas que trabajaban allí, chicas de lujo. Eran unas chicas muy simpáticas. Y entonces salí un par de noches con este y con Ava Gardner a continuación. Entonces hice la sesión de fotos con Ava Gardner, ella me invitó al rodaje. No, pero qué lujo, ¿no? Ella rodaba 55, ella era una estrella. Ella, porque habían puesto una explosión al lado de ella y no la habían avisado, me hace una seña así y nos vamos al coche. Y nos fuimos al coche porque
se había enfadado al coche y a la roulotte. Dejó el rodaje porque no la habían avisado y parpadeó muy fuerte porque la explosión le asustó. Y entonces a ella, para cuando haya una explosión, tienen que avisarla. Total, que era una estrella, era una auténtica estrella. Y tú te quedarías, vamos, estarías... Yo estaba ahí, me llamaba para salir por la noche y tal. ¿También salías por la noche? Sí, íbamos a sitios así de la vida noctámbula, de la vida nocturna, pero nunca tuve nada con ella. Nunca tuve nada con ella. Un amigo mío fue más atrevido y sí, este es el que venía con nosotros y es el que sí que picó. Sí que picó. O sea que al final ese contacto con... O sea que yo soy el único de los que ha salido con Ava Gardner que no he tenido nada con ella, ¿no? ¿A qué otras estrellas así internacionales conociste en aquellos momentos? ¿Qué te impactaron? Pues mira, una que vino a hacer una película cuando yo en mi primera época de Luis Sanz, que yo la había visto una película, no me acuerdo cómo se llama, una película americana, una que se llamaba Ruth Roman, y hizo aquí una película con Levan Choriz, que no me acuerdo cómo se llama la película, era una cosa sobre... No me acuerdo muy bien qué película era, pero que de repente hace una escena y se ponía a llorar y le caían unos lagrimones, pero como puños, así. Y esta mujer, que yo la había visto con 14, 15 años, en no sé qué película, una película de estas míticas para mí, de las que yo recordaba, y de repente entrar en Cinearte y ver rodar a esta mujer. Luis, déjame, mañana yo también quiero venir. Hombre, ya ha sido 4 veces y tal, iba todos los días a verla rodar. Claro. De todas maneras, yo creo que esas son cosas que en esos momentos que uno empieza una carrera y que uno es tan joven, yo creo que marcan profundamente, ¿no? Sí. Porque también tu capacidad de admiración es mayor que después. Pero a mí me venía como rodado, ¿sabes qué pasa? Era de mi generación. Yo, por ejemplo, me invitaron al estreno de la película de Robert Hossein. Entonces me fui a casa me invitaron, porque después del estreno íbamos a tomar una copa, a Regine, que estaba muy de moda, después estuvo de moda en Marbella también y tal. Entonces fuimos a Regine, y después de Regine a no sé dónde, y terminabas siempre a las 5 de la mañana o a las 6, porque después terminabas en la avenida Georges V a tomar una sopa de cebolla al lado del Hotel Georges V, que había un restaurante que servía sopa de cebolla a las 3 de la mañana, o sea, no te digo más. O sea que... Bueno, pues al día siguiente Regine me dice, oye, te invito a comer, que he quedado con Johnny Hallyday y su novia, porque era su novia, su mujer, ya no sé si era mujer o no. Y empezaron a picarme porque se va mañana a España. Yo tenía el billete de regreso a España. Sí. Oh, tú vas a partir, ¿no? A París, quédate en París y tal. Y la otra, pero es un cagueta, se va a España, con lo bien que tiene en París y todo el mundo le quiere, además le van a contratar porque ya ha hablado con no sé quién, que está hecho una prueba para no sé qué. Entonces empezaron a picarme y tal, y dije, ¿sabes lo que te digo? Mira, coge el billete, mira el billete, pum, y tiene el billete a tomar por el culo. Una machada de esas que nos sacamos los españoles. Y se quedó el Johnny Hallyday y la otra, así, impactados, ¿no? Impactados. Y me quedé en París, pues 2 semanas más, hasta que me contrataron para hacer otra cosa, por cierto, que si no, hubiera tenido que volver cruzando los Pirineos en esquí. Yo creo que después has sido uno de los actores españoles, si no me equivoco, junto con Fernando Rey, que más coproducciones y más trabajos internacionales has hecho. Paco Raval en Francia era una estrella, ¿eh? Paco Raval en Francia era una estrella. Cuando yo llegaba allí, enseguida te hablaban de Paco Raval. También, pero yo creo que tú no te has quedado... Fernando Rey fue un poquito más tarde, a raíz de la película de Buñuel y a raíz de Viridiana. Sí, a raíz de Viridiana, sí, efectivamente. Pero tu caso, la verdad es que has trabajado muchísimo fuera, En ¿no? Italia, sobre todo, con los Ercoli, en la época de los giallo, la época del cine amarillo, del cine negro, que no era negro todavía, era amarillo, porque el negro es más terrorífico que el... De hecho, te salían tantas cosas fuera que yo creo que olvidaste un poco el cine español, ¿no? No, la verdad que no, porque el cine español... entre los 70 y los 80 hice mucho, 60, 70, 80, mucho. Y después en los 90 me dediqué más En los 90 arranqué con una serie inglesa que duró 3 años. Estuvimos rodando durante 3 años esta serie. Y fíjate si la vio gente en Inglaterra, que se estrenaba en el mes de marzo, principios de abril. Y cuando se estrenaba la película, como estaba rodada en España,
en Marbella, las ventas de paquetes turísticos se disparaban ese mismo día en un 30%. Fíjate qué curioso. Porque la gente veía Marbella, es como las películas esas del barco del amor, del crucero y tal. Veían el crucero y todo el mundo se contrataba un crucero porque lo habían visto, y esto es culo veo, culo quiero. Pues a partir de ahí, después me salió otra serie inglesa, a partir de ahí hice como 5 o 6 series inglesas, pero de esas de varias temporadas. Tu trabajo ha sido, supongo que gratificante, ¿no? Trabajar con otros directores totalmente distintos. Y en España también. Sí. Pero también, hombre, claro que sí que es gratificante trabajar con Paul Verhoeven. Claro, entonces todo eso al final, todos esos directores con los que vas trabajando, yo creo que van también marcando un perfil tuyo, ¿no? A nivel interpretativo, ¿no? Porque vas recogiendo, y sobre todo el tener la oportunidad de trabajar con directores tan distintos. Pero la calidad es igual en todas partes, ¿eh? Los actores españoles, los actores latinos, somos muy buenos, muy, muy buenos. Tú fíjate, si no en Hollywood, cuánto hispano está triunfando. ¿Cuántos? Infinidad. Y españoles incluso, Bardem, Banderas. Les ha pillado de galán. A mí no me pilló de galán, a mí me ha pillado de más mayor. Me voy a pillar de galán y me forro. Pero sí tenemos muy buena fama, y los actores españoles son muy buenos. Pero te da la satisfacción de repente enciendes una televisión de esas por cable y ves una película extranjera y dices, mira, con esta actriz he trabajado yo, mira, con ese actor he trabajado yo. Pero de todas maneras, en España desgraciadamente nunca hemos tenido una industria cinematográfica como Dios manda, ¿no? Y eso también significa tener muchas carencias, y eso al final la gente que habéis podido trabajar desde otras circunstancias, yo creo que también lo tenéis que echar de menos. Lo queráis decir o no, pero al final... Porque políticamente hemos sido abandonados de la mano de Dios. Está ahora lo del IVA. El IVA es una broma comparado con la falta de ayudas que ha tenido. El IVA es la coma, es el acento en... Lo importante es que al cine no se le ha ayudado, y encima se nos acusa de industria protegida. Protegida es la industria del calzado. Protegida es el campo, que lo protege Europa. O sea, Europa protege el campo español. Europa protege muy poco el cine español, porque Europa, cada país protege el suyo. Francia protege su cine. El ministro de Cultura francés protege el cine francés. Y no deja que invadan otras industrias la exhibición en Francia. Tú lo sabes, porque tú has vivido en Francia y sabes perfectamente cuánto protegen el cine en Francia. En España te dan ayuditas y encima te lo reprochan. El taxi es una industria protegida. Cuando un señor va a comprar un taxi, no le cuesta el coche lo mismo que a un particular. Y en el cine, cuando tú vas a producir una película, lo primero que te hacen es pagar la cuota. Usted es empresa, pues pague. O sea, usted a pagar. Y después ya veremos si le corresponde a usted ayuda o no, dependiendo de si la película hace taquilla o no y tal. A un señor que le dan una licencia de taxi, cuando se compra el coche, antes de estrenarlo, ya le han dado la bonificación. Es verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque si no, ¿cómo va a montar una industria un señor que viene de un pueblo y no tiene dinero para comprarse un taxi? Hay que ayudarle a comprar un taxi. Y al productor de cine hay que ayudarle a producir una película. Pero yo creo que en España todavía nos queda un largo camino en ese sentido, pero no solamente a nivel de producción de películas, sino a nivel de reconocimiento de artistas. Aquí también a la sociedad le cuesta mucho colocar a la gente en su sitio. Ahora ya no tanto. Ahora ya los jóvenes tienen más reconocimiento. Sí, pero un reconocimiento yo creo que muy efímero, ¿no? O sea, un reconocimiento que al final... Cuando tú piensas que los premios más importantes de los actores españoles se los han dado fuera, empezando por Garci con el primer Oscar, claro, y con los colegas, Bardem, por ejemplo, o ¿tú crees que aquí vamos a hacerle una despedida como Johnny Hallyday, que mencionabas en Francia, que bueno, se movilizó todo el país para despedirle, y aquí sin embargo... Yo no quiero decir nada, pero a Miguel Ríos sí se le hará, ¿eh? Yo espero que sí, quiero decir, es que a mí no. Me gustaría, pero yo creo que aquí cuesta como mucho, ¿no? Ese reconocimiento, ese saber poner a la gente... Sí, porque no estamos al mismo nivel tampoco. Claro. O sea, industrialmente no tenemos el peso que tiene esta gente. O sea, esta gente en sus países, como son parte de una industria que tiene poder,
ese poder lo utilizan para esto. O sea, en España la única vez que el cine ha tenido poder fue cuando hicimos la huelga de actores en el año 75, en febrero del 75. Oye, ¿cómo te implicaste tú en esa huelga en la que parece que estuvo todo el mundo y que yo después no sé si había tanta gente? Porque, sí, había gente. Porque estuvimos casi todo el mundo. Y estuvimos casi, y los que no éramos... No sé si también es un cartel que todo el mundo se quiere poner, porque era no, muy importante, no, entonces no, que parece no, que todo el mundo estaba ahí no, en los primera que fila, no éramos activistas, los que eran activistas políticos, tuvieron que quedarse un poquito en la retaguardia, porque Juan Diego, por ejemplo, el día, a mí, que yo era un señor, no era de derechas ni de izquierdas, pero no era de ninguna organización clandestina, o sea, yo era un actor estudiante de Derecho en aquella época. O sea, que yo me había matriculado en Derecho, que por cierto teníamos que salir de la facultad un día corriendo, un día sí, otro no también, porque entraba la policía dando palos. Pero entonces, ese día Juan Diego estaba rodando en Chinchón, estaban rodando la película, y en mi coche, un piquete con Rocío Dúrcal, Tina Sainz y Pedro Mari Sánchez, fuimos a avisarle, a comunicarles que estábamos en huelga. Compañeros, estamos en huelga. Y viene el jefe de producción, que ellos sabían que íbamos a venir, es que Juan Diego era de Comisiones Obreras y ese día tenía que ir a trabajar. Y alguien tenía que ir, y yo, sin saber que me tocaba ir a avisar al que lo había organizado, yo fui a avisar, compañeros, estamos de huelga. Fíjate, qué paradoja. Oye, al final, fíjate si fue importante aquello para la profesión, ¿no? Conseguir ese día sobre todo, descanso, bueno, es que a mis compañeros, yo me fui, porque yo tenía un hijo pequeño, por la tarde me fui a mi casa. O sea, cuando volvimos de Chinchón, yo ya les dejé cada uno en su casa y yo me fui a la mía. Pero ellos por la tarde se fueron al teatro donde estaba Juanjo Menéndez haciendo una función y tal que cual. Fueron a avisar que estábamos en huelga, que a ver si paraban. Y Juanjo llamó a la policía. Claro. Y les llevaron detenidos. Que yo me acuerdo, a Rocío Dúrcal, sí. La llevaron detenida, le pusieron una multa de no sé cuántos miles de pesetas, cientos de miles de pesetas. Y yo me acuerdo que al día siguiente, como estudiante de Derecho que era, uno de mis profesores era Gregorio Pérez Barba, y me fui corriendo a ver, digo, Gregorio, por favor, que han metido a unos compañeros míos en la cárcel y tal. Y dice, sí, pues a ver qué se puede hacer. Y claro, por supuesto, no hicieron nada, porque les venía de maravilla tener, fíjate qué propaganda tan maravillosa, tener a 4 caras conocidas, a 5, no, 7 me parece que eran, Margallo, pero vamos, Rocío, que con la que yo había estado por la mañana, y con Pedro Mari, que habíamos estado avisando a Juan Diego, que claro que si él lo hubiera empezado, el primero en ir a la cárcel hubiera sido él, claro. Oye, todas estas experiencias, esta vida tan intensa en todos los sentidos, ¿de verdad ha merecido la pena? Sí. Para mí, esta ¿No has tenido que dejar muchas cosas? No, nada. ¿Has estado mucho tiempo fuera de casa? No, me lleva a mi familia. Yo es como los gitanos, como los cómicos de la legua. Yo me llevo a mi familia a todas partes. Yo me llevaba a mi familia. Yo me voy a rodar a Cádiz y se venía mi mujer, mi hijo, mi madre, y se venía todo el mundo. Y yo estaba 3 días en el hotel y durante los 3 días primeros de rodaje me ocupaba de buscar un apartamento para irme con mi familia. Pero de verdad no es un mundo en el que la mentira, el éxito y todo se llevan de la mano en muchas ocasiones y todo es un poco ciencia ficción. Es un mundo muy serio. Mira, es un mundo tan serio, como que el que no es serio no cabe. El que no es serio no cabe. Ya te digo que es que todo va muy rápido. Entonces hay que ser rápido, estar atento, ser disciplinado. Ser buen compañero, porque si no los compañeros te hacen el hueco. Empieza a decir, oye, con fulano no, coño, que es un pesado, joder, ¿sabes? O sea que al contrario, es una profesión de compañerismo. Es como el fútbol. Si 11 no se entienden, no se meten goles. Con que haya 3 que se despistan, además enseguida se nota, o sea, enseguida destacas. Que fulano es un impresentable. Y eres un impresentable. O sea que cuando de alguien dice que es un... Pero hay muy pocos impresentables en esta profesión, porque normalmente los impresentables ni llegan. Si eres un impresentable a esta profesión no llega. O sea que es una profesión, os lo digo por si alguna vez tenéis que contratar a alguien, si os dicen que es actor, contratadle, porque normalmente es un tío muy serio. Normalmente se empieza en Hollywood. La primera vez que fui a Hollywood, que fui de visita,
me llamó la atención lo guapos que eran los chicos que trabajaban en las gasolineras y las chicas que trabajaban en los McDonald's y estas cosas, ¿no? Es que, claro, iban de todo el mundo para intentar ser actor y triunfar. Pero hasta trabajando de gasolinero son buenos, joder. Que sí. ¿Y el triunfo merece tanto la pena? ¿Tú crees que realmente mira, esto sí que es efímero. El triunfo es efímero. No se triunfa, no se dice, he triunfado. No existe. El triunfo es el trabajo de cada día. Tú cada día trabajas un poquito. Hombre, después puedes decir he triunfado económicamente. ¿Por qué? Porque otros no, porque han hecho una mala inversión, o no han sabido negociar su precio, o no han sabido llevar, no lo sé, pero esto es una cuestión económica, ¿no? El triunfo económico en ese no me meto. Pero realmente, si tú ahora volvieras a empezar, haría lo mismo. Lo mismo. Sí, exactamente. Seguiría diciendo no a lo que he dicho no y seguiría diciendo ¿No cambiarías sí. piezas de verdad? No, porque una vez hice una película muy mala. Pero tú has reconocido que has hecho trabajos malos. Muy malos. Yo una vez hice una película y me llamaron para hacer una película muy mala. Y dije a mi representante, diles que no lo quiero hacer porque es una mierda. Pero no diga que es una mierda, dile que no lo quiero hacer porque estoy ocupado para hacer otra cosa. Insistieron. Me subieron el precio. Y mi mujer me dijo, oye, ¿tú no querías comprarte una barca? Digo, sí, pero dice, pues haz la película y con el dinero cómprate la barca y fuera, y a tomar viento. Y terminé haciendo la película y me compré la barca. ¿Mira por dónde? Bueno, no me compré la barca porque no tuve tiempo de comprar la barca, porque al final no tuve tiempo porque empalmé con otra película, pero bueno, lo dejé para el verano siguiente. ¿Y no hay trabajos, por ejemplo, que hayas rechazado y que hayas dicho, qué pena? Me equivoqué. Sí, pero no voy a decir cuál. En uno dije que no no sé y si tenía que haber es. dicho que sí. Nunca decís, ese personaje lo tenía que haber hecho yo. ¿Por qué? No era por el personaje, no era por el personaje, era por la directora. Tenía que haber dicho que sí a una directora y le dije que no y tenía que haber dicho que sí. Oye, ¿tus chicos no han querido dedicarse a la profesión? No sé si es que tú has dicho, no, esta profesión, ni no, hablar, no quiero que os dediquéis para Tengo un nada. hijo que es más técnico y una hija que es periodista, es licenciada en periodismo, pero no ejerce de periodista. Pero en cambio esa sí tiene muy buen oído y canta con Los Ángeles. Otro día yo me bajé un karaoke de estos y canta una canción de Lana del Rey fabulosa, y qué bien canta y qué oído tiene. Pero no se dedica yo en absoluto, pero no para nada. O sea que... Oye, si tuvieras que decir, de todos los actores que has trabajado, que han sido tantísimos, ¿quién ha sido más generoso a la hora de ofrecerte cosas en esa interpretación, ¿no? Que realmente te has ido a tu camerino? Es que no quiero personalizar, porque ha habido tantos que me han dado tan buenos consejos, que me han echado una mano cuando te has equivocado. Por ejemplo, don Daniel Dicenta, el suegro de... Sí. Pues don Daniel Dicenta, el abuelo de Natalia, me decía un día que me equivoqué, o sea, cuando ya llevas la función 15 días y tal, ¿no? Que ya te la sabes del dedillo y de repente estás en el escenario y hay un silencio y dices, puñetas, ¿y ahora que me toca hablar? Era a mí y no habla nadie, pero yo qué tenía que decir. Y me acuerdo de ese don Daniel Vicenta, tenía un tic, hacía así con el dedo, movía mucho el dedo así, decía, Rupert, dice, ¿no tienes nada que decirme? Y me sacó del jardín de una manera brillantísima. Eso, claro, eso lo da la experiencia. Yo también lo he hecho ahora después con otros actores más jóvenes que yo y que en un momento han tenido un momento de despiste. Pero no puedes decir, ¿a qué actor le agradezco? No sé, han sido tantos, o sea que... Además los actores que venían del teatro, que habían hecho su carrera, y que había algunos incluso que despreciaban un poquito el mundo del cine. Antes eran como compartimentos mucho más estancos que ahora, ¿no? Yo hice una película con Jean Rochefort, que ha muerto hace poco, un gran actor francés, en el que también había un actor francés grandísimo, que era
después te diré cómo se llamaba, que los dos eran socios de la Comedia Francesa, se sabían el repertorio clásico de memoria, todos habían hecho a Molière, habían hecho todo. Bueno, pues había trabajado con Belmondo, había trabajado mucho. Belmondo también era de la Academia Francesa, o sea, que fíjate. Entonces, había trabajado mucho cine, Rochefort, y de repente hicieron una película los tres. Y que no había hecho tanto cine, cuando estaban en el teatro, me contaba Jean Rochefort, dice, fíjate que cuando estábamos en el teatro me decía, Rochefort, ¿y usted que hace tanto cine, cómo le puede gustar esto? Esto de las artes mecánicas. Al cine le llamaba las artes mecánicas. Pero como con desprecio, ¿no? Sí, pero con desprecio, hasta que triunfó en el cine. Entonces, y cuando triunfó en el cine, ¿no? dejó de llamarle artes mecánicas. Hablábamos de los actores jóvenes que me decías que se lo tomaban incluso más en serio que vosotros, en el sentido que se formaban mucho más, ¿no? Sí, ahora los actores están muy, muy bien formados. Normalmente todos han hecho estudios superiores. En mi época, yo me acuerdo que había 2 o 3 actores que tenían carrera. Marsillac, que era licenciado en Derecho, no sé qué más. Había 3 o 4 actores que habían hecho estudios universitarios. De hecho, yo a los 35 años tenía complejo de no conocer la universidad y había hecho películas universitarias, así, la película de Regueiro, y era universitario. Y uno de los motivos para hacer un universitario fue que quería conocer la universidad por dentro y me matriculé en Derecho, porque quería conocerlo. Ahora los jóvenes vienen con esto ya hecho. O sea, lo que yo hice a los 35 años, ellos lo hacen a los 18. Claro. Así es, así de sencillo. Bueno, pues Simón, estaríamos hablando aquí, yo creo que toda una vida, porque... A mí me encanta mi profesión y hablar de ella. Y sobre todo que la gente la conozca. Sí, sobre todo también conocer sí. cosas de las que no se suele hablar y que la gente no tiene la oportunidad de conocer otro tipo de opiniones, sobre todo porque también las entrevistas en esta profesión son muy cortas y normalmente a nivel de bueno, pues informativas o el hecho de promocionar algo, una nueva película, y que al final hay muchas cosas que siempre se quedan pendientes, ¿no? Y que siempre es un gusto hablar con vosotros. A mí mi profesión me encanta hablar de ella también. O sea que de verdad que es un placer. Ya sabes que yo te tengo mucho cariño. Lo sé, me consta. Y que realmente siempre estoy encantado de estar contigo. Además, los dos hemos sido grandes admiradores de Luis Sanz. La verdad que sí, los dos le hemos querido mucho y para mí ha sido una persona, como sabes, importantísima en mi vida, por lo tanto. Sí. Un placer, querido, que nos veamos muchas veces. Muchas gracias.